¿Qué onda, raza? Este video es bien importante por dos cosas. Primero, la tóxica está de regreso. Vamos a ir sacando actualizaciones. Y segundo, porque estamos trabajando con la banda de Rust-Oleum y nos mandaron unos productos, se me ocurrieron unas loqueras y le vamos a dar unos retoquitos a la tóxica para que veas lo que puedes hacer con tus garras. Spoiler de la tóxica, pero ese es para otro video. Acá está la perrona, la pusimos en la cabina. Ya tenemos los materiales que vamos a usar acomodados. Y la verdad están bien interesantes las propuestas que traen, porque están sacando una línea especial de automotive. Son productos que vienen más casados con todo el tema de los carros, porque Rust-Oleum hace para todas las cosas. Pero vamos a ver, miren, aquí está la niña. Ya la conocen. Está un poco abandonada, pero hoy le vamos a dar cariñito con estas cosas. Me mandaron recubrimiento de vinilo. Me mandaron laca premium y me mandaron unos esmaltes. Se me hace que yo me voy a clavar con la laca y con el recubrimiento de vinilo. Y me hubiera gustado usar los esmaltes, pero se me hace que este color no le va a pegar a la tóxica. Que lo bueno es que si te vas a cualquier refaccionario o ferretera grande, vas a encontrar un tipo de colores de cualquiera de estos. Entonces, pues vamos a darle. La idea número uno. Esta es una cosa que siempre se me había antojado hacerle a la tóxica, que nunca me había animado a hacerla. Por lo mismo que no me quería meter en rollos con productos, con pinturas, comparar el taller un rato, etcétera, etcétera. Pero ahorita estamos aprovechando que no anda nadie jalando. Y lo que vamos a hacer va a ser esto, mira, vente. Si se fijan, está el vidrio. Viene bien bonito. Y luego está esta parte que es del color de la carrocería. Pero esta línea corta todo ese tema. Y esto a mí me molesta mucho. Yo soy mucho de seguir las líneas. O sea, si ves que algo va hacia un rumbo, sigue esa idea. Entonces, como que ¿por qué poner esto aquí? O ¿por qué dejar esto de color de la carrocería y no negro? Que ahí es en donde nos va a ayudar un chorro la laca. Y después acá no tiene ese mismo problema. Acá sí está cortadito. Pero otra vez vamos a seguir la línea de esa modificación. Vamos a enmascarar muy bien esta parte y vamos a igual pintar esto para que se vea como si fuera un vidrio gigante. Hay camionetas más modernas que traen esos diseños y a mí me gusta mucho cómo se ven. Y la otra es acá enfrente, en la parrilla. Algo que a mí se me hace muy anticuado. Igual estos son gustos, tienes que tomar eso en cuenta. Pero los cromos hoy en día a mí ya no me gustan tanto, a menos que sea un carro bien clásico y sea de un color que le ayude el cromo, estoy de acuerdo. Pero si no, hay que asesinar todo el cromo que puedas. Y mira, como aquí está la parrilla bien bonita. Ok, no se fijen en el emblema, luego lo pido, Pero tiene estos cromos que nunca me han gustado desde que la compré. Esto es algo también que quería cubrir, pero no estoy seguro qué tal se va a ver. Como es algo que todavía no me decido bien hacer, o sea, aquí es en donde entra el recubrimiento de vinil bien a gusto, porque podemos tapar eso. Si no me gusta, se lo quito con el dedo porque sale como si fuera una calcamonía. Y si sí me gusta, pues ahí se queda, va a durar un buen rato y se va a ver como a mí me gusta. Otra vez, si al siguiente dueño o a la siguiente persona, oye, es que yo quiero los cromos, le raspas tantito, le jalas el vinil y se acabó, aquí no pasó nada. De hecho, también traigo la idea, igual y después de trabajar con la tóxica, me voy a llevar ese recubrimiento de vinilo al Infinity y le voy a dar una arrastrada a todos los cromos. Ahora, ya les dije qué productos voy a usar para cada cosa, pero ahora les voy a decir por qué. Como les dije, para la parte de los vidrios voy a utilizar la laca Automotive Premium de Rust-Oleum. En mi caso, a mí me servía el color negro, que puedes decir es el más aburrido de todos, pero también es el más elegante y el que más usamos. Lo más padre que también me gusta de Rust-Oleum tiene que ver con su boquilla y su botón, que ahorita lo voy a abrir y les voy a explicar por qué. El esmalte también tiene sus ventajas muy grandes, porque en este hay colores brillantes, hay colores semimates y hay colores mates, entonces tienes más chance de hacer lo que eras. Ahora, otra cosa que está bien padre del esmalte es que en la fórmula de Rust-Oleum es 2 en 1, ya trae imprimador, rellena un poquito más y te deja excelentes acabados con muy buena duración. E igual tiene las mismas boquillas que a mí me gustan mucho y aparte de eso hay mucha variedad de colores. Y por último, el vinil. El vinil se puso bien de moda y todo es bien utilizado
Y como les dije, lo mejor que tiene es que es algo que tú puedes regresar al original. Si se lo echas en un cofre porque hoy se te ocurrió poner el carro de negro, o si vas a pintar el carro de Halloween y le vas a echar manchas rojas para que parezca que atropellaste a un cristiano o lo que quieras, lo puedes hacer con este recubrimiento vinílico y no va a dañar nada de lo que tienes atrás. La ventaja de es que es desecado bien rápido y que el color dura muy bien y no se va a hacer feo tan rápido como otros. Y en colores, pues ahí sí estás un poquito más reducido, pero para alguna loquera puedes hacer algo padre, porque solamente hay rojo brillante, blanco brillante y negro, que es el que vamos a usar para la parrilla. Hasta se me está antojando poner como que los emblemas rojos, güey, no sé qué tal se vería. Y ahora sí, esta parte es medio tutorial. La verdad es algo bien simple, no me quiero tardar mucho en ello, por eso lo vamos a hacer rapidito, pero vámonos directo a ver cómo va a quedar lo de las ventanas. Lo primero que necesitas hacer es asegurarte que la superficie esté bien limpia. Y toma en cuenta una cosa, la preparación es lo que te da o no una buena calidad. Mientras más tiempo inviertas preparando la superficie y preparando un trabajo, vas a quedar con un mejor resultado. Y esto no nomás funciona en la pintura y no nomás funciona con aerosoles. Esto jala en la soldadura, en la mecánica, en la pintura. Jala hasta en tu vida, compadre. Aquí vamos a usar una microfibra. La troca ya estaba lavada. Lo que hay que hacer es que no tengas absolutamente nada de grasa ni de solventes. Y si la enceraste, que utilices un jabón, pero un jabón que pueda con las ceras. Para eso se usa mucho el jabón de trastes, aunque no lo creas. Y aquí el chiste es nada más darle con la microfibra, que esté bien limpia la superficie. Ya tenemos la superficie bien limpia. Ahora sigue el paso número 2, que aunque no lo creas, no es muy difícil, pero es uno de esos que si lo haces bien te va a dar mejor resultado. Y me estoy refiriendo a empapelar. Esto es algo que necesitas mucha paciencia y que hay unos que no la movemos tanto porque somos muy impacientes, pero échale ganas y te va a quedar bien. Me está ayudando Jesse porque la neta, güey, yo soy muy ansioso por empapelar. Después de esta tortura de empapelar, sigue la fibra. Era lo que les decía. Hay que darle unos rayones para que la superficie tenga la suficiente adherencia para que cale la laca. ¿Sí ves cómo va quedando rasposito? Es nomás darle una pasadita, raza. Y sirvió mucho empapelar antes porque ahora no rayamos las otras partes. Con madre, ya está opaco, me faltó aquí. Otra vez, la preparación lo es todo. Esta fibra no se la robé a mi mamá, no vayan a creer que es la de los trastes. Así te las venden. Trae un grano específico para dejar los rayones bien parejitos. Otra vez, el viejo confiable. Hay que darle un trapazo porque lo que le removimos fue la parte de la capa más superior del transparente. Entonces ya lo dejamos rasposito, pero pues tiene algo de polvo. Hay que quitárselo muy bien. Otra vez para que no tenga nada de polvo. Aquí sí es bien importante, ya no uses agua. Porque si usas agua, lo que va a pasar es que no te va a dar buen resultado la pintura. Y no es esta, son todas. Es bien importante que esté bien seca la superficie. Si por alguna razón decidiste mojarlo, vas a tener que esperar de perdido unas 24 horas a que se seque. Si se fijan, está opaco. Eso nos sirve mucho. Y ahora sí, a lo bonito, a lo que sigue. Aquí está ya la laca. Ya lo estuve meneando un chingo. Bien importante menearlo para que se revuelva todo adentro y te salgan parejas las capas. Y la otra cosa es que si se fijan, la boquilla. Primero, este está más grande que los normales. Hay unos que están bien chiquitos y te acaban cansando el dedo. Y segundo, ven que traen una cosita negra ahí. Bueno, esa cosita negra nos va a decir el patrón de estriado. Ahorita lo voy a probar aquí en el papel para ver qué patrón tiene. Lo voy a mover para que vean que sí mueve el patrón. Y ahora sí, le vamos a echar la pinturita. Si te fijas cómo trae un abanico bien amplio. Lo único que hice fue girar esta madrecita 90 grados, que quiere decir que el patrón nos va a voltear completamente al otro lado y ahora va a funcionar hacia arriba y hacia abajo. ¿Ven? A mí me acomoda más así porque voy a pintar hacia arriba y hacia abajo. No tiene caso que empiece acá y termine acá porque voy a tener que hacer más capas. Entonces voy a empezar hacia arriba y hacia abajo. Igual, si te gusta de la otra forma, lo puedes hacer de la otra forma, no tiene ningún problema. 20 a 30 centímetros para atrás y a darle, chavos, sin miedo.
Hay que dejar 10 minutitos para que seque esta capa y después de esta le tiramos la otra y la otra hasta que quede como queremos. Generalmente con 2 o 3 capas cubres por completo, pero si se fijan aquí ya se ve bien cubiertito. Si se fijan, nunca termino acá. Siempre empiezo fuera de la pieza y termino fuera de la pieza para que no se recargue la pintura en un lado en específico. 10 minutitos y le seguimos. Por mientras vamos a preparar el frente en lo que seca este y ahorita regresamos. Vamos a darle con el recubrimiento de vinilo. A ver si me gusta la parrilla. Posiblemente se quede así o igual y hasta le aviento el esmalte negro aprovechando. Pero como les digo que es algo que todavía no me decido, pues esta madre me va a ayudar. Hay que esperarnos ahora sí unos 5 o 10 minutos y darle otra capita. Mira, güey, se ve bien parejito, me gustó mucho. Apenas lleva 2 capas, le voy a echar la tercera, nada más para acabar de cubrir. Según yo, ya... Ahora sí que es overkill, como dicen los güeros, es rematarla nada más porque se ve súper parejo, súper limpio y me gustó mucho. Vamos a echarle. Más que nada como que por aquí, en la mera orilla, siento que le falta. A que seque y a que se vea bien chula. Güey, ¿ya viste también este que tienen, güey? Está bien padre porque si te vas a aplicar en pintar algo muy grande, sí te cansa estar picándole así, luego le picas acá y luego batallas y... También venden esta madre. A ver. Ay, güey, hasta siento que soy bien pro. Güey, me impresionó esta laca negro mate. Se ve bien hermosa, la verdad. En serio, no estoy jugando. O sea, sí me impresionó el resultado. Es difícil obtener esta calidad con aerosoles. Y ve, échale un close-up, Diego, bien cerquita. Todavía le falta secar. Es importante desempapelar antes de secar para que no se traiga pedazos de pintura. Pero está quedando bien bonito. Güey, sí me gustó. La verdad fue un gran cambio, que si piensas que fue un ratito de tu tiempo y una lata de laca premium de la línea de Automotive de Rust-Oleum, el cielo es el límite. Imagínate ponerle unas rayas a un cofre, hacer alguna que otra loquera. La verdad sí me impresionó, es en serio. Se ve más placosa, güey. La verdad sí me gustó. Pero igual traigo la idea de recortar toda la parrilla, entonces pues se va a quedar por un ratito, se va a ver mejor. Ahorita la tóxica le siguen un buen de mejoras. Ya les dejé allá un sneak peek. Así que síganos y sigan a Rust-Oleum también en sus redes.